they need help doctrinally. Ellos necesitan ayuda doctrinalmente. We've been talking, él y yo hemos estado hablando. They would probably need some help financially as well. Tal vez ellos también necesitarán ayuda financiera también. Edwin and I have been having conversations with Pastor Henry. Edwin y yo hemos tenido conversaciones con hermano Henry. He's not with us doctrinally, no está con nosotros doctrinalmente, but he's willing to learn, pero está puesto a aprender. And so we see this as a great opportunity. Vemos esto como una gran oportunidad. There's a great need for a biblical church there. Hay una gran necesidad por una iglesia bíblica ahí. I read a stat, yo leí una estadística. 98% of all professing evangelicals, 98% de todos evangélicos que profesan evangélicos in El Salvador, are Assembly of God, son asambleas de Dios. And so there's this massive influence of the charismatic movement. Hay una gran influencia del movimiento carismático. And so there's a great need for a biblical church there. Hay una gran necesidad por una iglesia bíblica ahí. So I ask you to be in prayer for Henry and Fraternidad Elohim. Te pido a estar en oración por Henry y Fraternidad Elohim. Something that we could start doing now, algo que nosotros podemos empezar haciendo ahora, is to start some Zoom meetings with him. A empezar unas juntas de Zoom con él. I would also like to go and meet him. Yo también me gustaría ir a conocer a él. Looking at the possibility, estamos viendo la posibilidad that if we do the conference in San Cristóbal, si hacemos la conferencia en San Cristóbal, I can make it one trip, podría hacerlo un solo viaje, and meet him and do the conference, conocer él y hacer la conferencia. So be in prayer about that. También están en oración sobre esto. I'm going to ask Brother Edwin to come and preach. Voy a pedir que hermano Edwin venga a predicar. And before he preaches, y antes que él predica, to pray for Henry and La Unión Salvador. A orar por Henry y La Unión Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Hemos empezado Salmo 119. Hemos empezado a predicar sobre este salmo. Es un salmo grande, como dice el pastor Jonathan. Así que hemos tratado de dividirlo en partes para poder abarcarlo lo más que podamos. Así que vamos a leer en esta tarde Salmo 119. Vamos a predicar del 9 al 32. Pero vamos a leer en esta tarde nada más del 25 al 32. Amén. Salmo 19, 25 al 32. Y dice la palabra del Señor así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame con tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, y he puesto tus juicios delante de mí.
me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. My soul clings to the dust. Give me life according to your word. I told of my ways. You answered me. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous works. My soul melts away for sorrow. Strengthen me according to your word. Put false ways far from me, and graciously teach me your law. I have chosen the way of faithfulness. I set your rules before me. I cling to your testimonies, O Lord. Let me not be put to shame. I will run in the way of your commandments. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente, Señor, por su palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de que nos da de estar juntos como iglesia para poder, Señor, escudriñarla. Pido, Padre, en esta tarde de que usted ponga palabras en mi boca, Señor, para poder traer la exposición, Señor, en esta tarde. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Check. Yeah, okay. Es hermoso cuando vamos leyendo las Escrituras It's beautiful when we begin to read the scriptures y nos encontramos con un salmo como este. and we find a psalm like this one. Muchos de los teólogos dicen que este salmo es la explicación del Salmo 1. Many of the theologians say that this psalm is the explanation of Psalm 1 Por la misma forma como empieza el salmo. for the same way that it starts. Bienaventurados los perfectos de camino, Blessed are those whose way is blameless, los que andan en la ley de Jehová. who walk in the law of the Lord. El salmista quiere directamente atraernos a la palabra The psalmist wants to bring us directly to the Word of God y enseñarnos mediante este salmo and to teach us through this psalm el papel que juega la palabra de Dios en nuestra vida. the role that the Word of God plays in our life. Es un papel importante para la vida cristiana. It's a very important role in the life of a Christian. Cuando nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo When we look at the times that we're living in, y miramos que cada día la humanidad se aleja más de Cristo, and we see every day that humanity is farther away from Christ, nosotros podemos caer a la razón que algo está sucediendo. we can fall in the reason of what's going on. Y eso es la falta de estudio de la palabra. And that's to the lack of study of the Word of God. La humanidad ha hecho a un lado las escrituras. Humanity has put aside the Word of God. Se le ha olvidado que el punto central de una verdadera vida They have forgotten that the central point of a true life es leer el manual de nuestro Creador. is to read the manual of our Creator. La palabra de Dios es el manual que Dios nos ha The dejado Word of God is the manual that God has given us, para que vivamos una vida conforme a lo que Él nos ha exigido. that we would live a life conformed to what He has demanded. Nosotros hemos sido creados para gozarnos en la palabra de We've been Dios. created to be to have joy in the Word of God. En la palabra de Dios está escrito totalmente el pensamiento de Él. In the Word of God is written the very thoughts of God. Nos encontramos ahorita viviendo en un tiempo histórico. We are living in a historic time. La humanidad se ha separado completamente de Dios. Humanity is completely separated from God. Y muchos de los que profesan ser cristianos, And many who profess to be Christians, ni aún ellos mismos saben las escrituras. they don't even know the Word of God. El poco amor que hay hacia la palabra de Dios The little of the Word that there is in the Word of God se puede ver reflejado en la vida de muchos cristianos. should be revealed in the life of a Christian. Personas que confesan ser cristianos, People who confess to be Christians, pero en realidad viven como paganos. but they live like pagans. Esto es lo que el salmista quiere que nosotros comprendamos en That's what esta the tarde. psalmist wants us to understand this afternoon. Es como que él nos dice, regresen otra vez a la palabra It's de like he's Dios. saying, return to the Word of God. Hace algunos días nosotros celebrábamos los 503 años de la Reforma Protestante. A few days ago, we celebrated the 503 years of since the Reformation. Y algo que causó impacto en la Reforma Protestante And what caused the greatest effect in the Protestant Reformation es que los reformadores regresaron totalmente a las is Escrituras. that the Reformers returned completely to the Scriptures.
J.H. Duvernay, J.H. Duvernay, un escritor de la Reforma, an author of the Reformation, este hombre dijo que toda reforma emana de la palabra de Dios. he said that all of the Reformation is in the Word of God. Este historiador pensaba, This man, a historian, thought toda reforma que sucede en la vida cristiana every reform that happens in the life of a Christian tiene que emanar de la escritura misma. has to come from the very Word of God. No podemos vivir una vida We cristiana can't live a Christian life si no dependemos totalmente de la palabra de if we Dios. don't totally depend on the Word of God. El impacto que tuvo la reforma en el siglo XVI The impact that the Reformation had in the 17th century se debió precisamente al regreso a las escrituras. was a returning to the Word of God. Los reformadores volvieron totalmente a la palabra de Dios. The reformers returned completely to the Word of God. La palabra de Dios ocupó el lugar que tiene que tener en la iglesia. The Word of God was in the place that it had to be in the church. Los reformadores movieron los mesas donde se hacía la misa The reformers moved the tables where they would do the Mass y pusieron el púlpito en medio de las iglesias. and put the pulpit in the center of the church. Empezaron a construir los edificios o las iglesias They began to build the churches or the buildings alrededor del púlpito. around the pulpit. Y eso nos demuestra lo importante que era la escritura. And that shows us how important the scriptures were. Ellos profundizaron en la palabra. They became profound in the Word of God. Ellos querían que la gente supiera lo que allí estaba escrito. They wanted that the people would know what was written in the Word of God. Sigue diciendo Duvernay. Duvernay continues. Dice, todo proceso verdadero en la historia de la iglesia All the true progress in the history of the church está condicionado por un nuevo y más profundo estudio de las escrituras. is conditioned for a new study of the Word and more profound of the scriptures. Dice este hombre, This man says, los reformadores regresaron a las escrituras sagradas. the reformers returned to the sacred scriptures. Escribieron la Biblia en los idiomas de la gente They wrote the Bibles in the language of the people. y revivieron el cristianismo apostólico. And they revived the apostolic Christianity. Yo quiero que ustedes miren esta área. I want you to see this area. Cuánto la iglesia se ha separado de las escrituras. How much has the church separated herself from the Word of God? Esto es lo que estaba pasando en el siglo XVI. It's what was happening in the 16th century. Era como que ellos habían regresado al primer siglo. It's like they had returned to the first century. La iglesia se encendió de tal forma. The church exploded in a way. Había una pasión por el There evangelio. was a passion for the gospel. La gente se moría por las escrituras. The people would die for the Word of God. La gente defendía con su vida la palabra de Dios. The people would defend with their life the Word of A la God. gente no le importaba morir quemado. The people didn't mind to be burned at the stake. A ellos no les importaba morir despedazado. They weren't worried about being torn to pieces. Ellos querían que la palabra de Dios se escuchara. They wanted that the Word of God would be heard. Ahora, déjenme decir algo en esta Let tarde. me tell you something this afternoon. No podemos vivir una verdadera vida We cristiana cannot live the true Christian life si no amamos la palabra de Dios. unless we love the Word of God. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra The vida. Word of God has to be the center of our lives. Si tú no te guías por la palabra de If you're not Dios, guided by the Word of God, tú debes de pensar por un momento you should think for a moment. si en verdad estás viviendo una vida cristiana. Am I truly living the Christian life? Nuestra vida tiene que regocijarse en la palabra de Dios. Our lives have to be joyful in the Word of Nuestra God. vida tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Our lives have to delight in the Word of God. Nuestra vida tiene que ser quebrantada por la palabra de Our Dios. lives have to be broken by the Word of God. Nuestra vida tiene que maravillarse en la palabra de Dios. Our word has to be consumed with the Word of Por God. eso es que cuando nosotros leemos este salmo, That's why when we read this psalm, nosotros miramos cómo el salmista expresa. we see how the psalmist expresses himself. Es como que las palabras de él salieran de lo más profundo de su alma. It's like these words came from the most profound place of his soul. Yo me deleito en la palabra de Dios. I delight in the Word of God.
Esa es la verdadera vida que nosotros debemos de tener. That's the true life that we should have. Es una pregunta que debe de vivir en nuestras mentes. It's a question that should always be in our minds. ¿Qué tanto amo yo la palabra de Dios? How much do I love the Word of God? Nosotros no podemos decir que amamos la We palabra de can't Dios say we love the Word of God si en realidad no estudiamos la palabra de Dios. if we don't study the Word of God. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios We can't say we love God si no leemos su palabra. if we don't read His Word. Es la palabra misma It's the same Word of God, el centro de la iglesia. the center of the church. Porque es en la palabra donde está escrita la verdad. Because it's in the Word of God that the truth is Y written. dice la palabra que la iglesia es la columna y baluarte de la And it verdad. says in the Word that the Word of God, the church is the column and truth of the world. Cuando nosotros miramos cómo las iglesias se separan de la Biblia When we see how the churches have separated themselves from the Word of y God traen un nuevo pensamiento and a bring las it- iglesias, and bring a new thought no to the church. importando ir sobre ellas mismas, it's not important to them to even step on themselves. nosotros miramos del cáncer que están viviendo las iglesias cristianas We ahora en see día. the cancer that has infected the Christian church today. Y esa es la forma como empieza estos versos que vamos a leer en esta tarde. And that's what we're going to read this afternoon. Quiero decirles que está escrito en diferentes grupos. I want you to know it's written in different groups. Así que trataremos de estudiar 3 de esos grupos en esta We're going tarde. to try to study 3 of these groups this Y afternoon. lo primero que el salmista nos dice en el versículo en el versículo 9 en esta tarde, The first thing that the psalmist tells us in verse 9 this afternoon. recordemos que Jonathan se quedó en el versículo 8 la semana Remember, pasada. Jonathan was left off in verse 8 last week. Así que nosotros vamos a seguir del 9 en And adelante. so we'll read from 9 and forward. Lo primero que la palabra nos dice en el versículo 9, The first thing that verse 9 tells us, dice, es con qué limpiará el joven su camino. how can a young man keep his way pure? Es como que el salmista nos está llamando a un lugar en esta It's tarde. like the psalmist is calling us to a certain place this evening. Yo quiero decirle que el salmista mismo está dando la respuesta ahí. I want you to know that the psalmist is giving us the answer here this Dice, evening. ¿con qué limpiará el joven su camino? How can a young man keep his way pure? Y el salmista dice, con guardar su palabra. And the psalmist says, by guarding it according to your word. La verdadera vida que un joven puede llevar The true life that a young man can live es guardando la palabra de Dios. is guarding the word of God. Ustedes no crean que ser joven en los tiempos de la vida es diferente a los días de hoy. Don't think that to be a young man then was different from being a young man now. Los jóvenes sufrían con las mismas dificultades. The young people suffered from the same things then. Se enfrentaban a los mismos problemas. They had the same problems. La humanidad desde que Adán y Eva pecaron, Humanity from when Adam and Eve sinned. el enemigo común que han tenido The siempre common enemy es el diablo. is the Satan. Así que el trabajo que él hace siempre en nuestras vidas The work that he always has done in our lives es engañarnos. is to trick us. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. And that's what we're seeing here. Mientras el diablo usa la mentira para engañar al joven, While the devil uses the lies to trick the young men, Dios nos dice que la única forma como el joven puede vivir God says the only way that a young man can live es guardando la palabra que Él nos ha dejado. guarding the word of God. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil para la juventud. I know we're living in a difficult time for young people. Los principios se han perdido. That our principles have been lost. Los adultos han perdido los principios. The adults have lost their principles. Las familias están obligando a sus hijos a quedarse solos en sus casas. So the families are telling and making their children be at home alone. Lo que los padres no enseñan en sus casas, What fathers don't teach in their house, las escuelas lo enseñan pero a su propia forma. the schools are teaching in their own way. Así que mientras el mundo le dice al joven, While the world is telling the young man, tú estás muy joven para dedicarte a cosas así. you're very young to be dedicating yourself to things like that. Tú tienes que pasarla bien. You've got to have fun. Tú tienes que divertirte. You got to have lots of fun. Tú estás muy joven para ser una persona responsable. You're too young to be someone who's responsible. Tú vives la vida lo mejor que puedas. You live your life the best that you can. Disfruta el tiempo. Enjoy your time.
Mientras el mundo está adoctrinando a la gente de esa forma, While the world is indoctrinating the people in this way, la palabra de Dios nos manda a guardarla. the Word of God says you must keep it. Esa es la única forma como el joven puede vivir ahora en día. That's the only way that a young man can live in these Y la days. única forma como el joven ha podido vivir durante toda la And the historia. only way that a young man can live throughout all of history. Dios no quiere que tú esperes hasta que seas viejo para servirle. God doesn't want you to be old before you can serve Him. Dios quiere que le sirvas ahora. God wants you to serve Him now. Así que el Señor no quiere que tú esperes más tiempo. The Lord doesn't want you to wait more time. Él dice, si vas a servirme, empieza ahora. Él says, if you're going to serve me now. Guarda mi palabra. Guard my word. Los jóvenes deben de saber de que el mundo es peligroso. The young men need to know that the world is dangerous. El mundo quiere devastar la vida del joven. That the world wants to take away your life. El mundo lleva al joven por un camino de perdición. The world takes a young man to the destruction. Y llega un momento en la vida del There joven comes a time in the young man's life que cuando él viene a ver, when he should see, está totalmente perdido. he's completely lost. Dios quiere que nosotros vivamos una vida espiritual. God wants us to live a spiritual life. Dios quiere que nosotros nos cuidemos de las impurezas del mundo. God wants us for us to keep ourselves from Y the la única impurities forma of the como world. eso va a pasar The only way that can happen es guardando la palabra de is Dios. guarding the Word of God. Solo a través de la palabra de Dios Only through the Word of God puedes darle sentido a tu vida cristiana. can you give meaning to the Christian life. Joven, solo a través de la palabra de Dios Young man, only through the Word of God puedes hallar madurez y sabiduría espiritual. can there be maturity and wisdom. Tú no necesitas lo que el mundo te ofrece. You don't need what the world is offering. Lo único que el joven necesita The only thing that the young man es needs guardar la palabra de Dios. is to keep the Word of God. Cuando nosotros vivimos de esa forma, When we live in that way, Dios se encarga de guardarnos a nosotros también. God keeps our life. Uno de los consejos que da Pablo a Timoteo One of the counsels that Paul gives Timothy en 2 de Timoteo 2:22, in 2 Timothy 2:22, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. Paul says, flee from the youthful passion. Acordémonos de que Timoteo era un predicador joven. Remember that Timothy was a young preacher. Así que él necesitaba los consejos de un adulto. He needed the counsel of an adult. Ahora, este es el problema que está pasando con la juventud ahora en This is día. what happened. This is a problem that's happening with the young men today. Los adultos hemos abandonado nuestro papel en la crianza de los jóvenes. The adults have abandoned their role according to the young men. Por eso es que los jóvenes ahora están viviendo como ellos quieren. That's why the young men are living however they want. Y cuando nosotros venimos a ver, And when we come to see, los jóvenes toman sus propias decisiones. the young people make their own decisions. No importa lo que tú le digas. It doesn't matter what you tell them. Ellos tienen su propia decisión. They have their own decision made. Pero la palabra nos recuerda, But the Word of God reminds us, no importando el tiempo que nosotros hayamos pasado, it doesn't matter the time that you've gone through. el llamado de Dios a la juventud The calling of God on young men es que nosotros guardemos la palabra de Dios. is that we keep the Word of God. Ahora me gusta algo que nos llama Salomón. I love something that Solomon tells us. En Proverbios 2, 10 y 12. In Proverbs 2, 10 and through 12, Salomón estaba aconsejando a su hijo. Solomon is giving counsel to his son. Y él le dice en los primeros versos de ese libro, And he says in the first verses of this book, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuese grata en tu alma, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. says in Proverbs 2:10, for wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will watch over you, understanding will guard you, delivering you from the way of evil, from men of perverted speech. Solo a través de la palabra de Dios, Only by the Word of God, nosotros vamos a encontrar lo que el proverbista nos dice. we can find what the proverb tells us. Él dice,
hallarás sabiduría y ciencia en la palabra de Dios. that you'll have wisdom in the Word of God. Esto es algo que nosotros como padres It's something that us as fathers, debemos de llevar a nuestros hijos. which should give to our children. Debemos de llevar a nuestros nietos We should take our grandkids para que ellos crezcan en la palabra de so that they Dios. grow up in the Word of God, Para que ellos amen la palabra de so Dios. that they love the Word of God. Pero hay algo más que el salmista nos sigue diciendo. There's something else that the psalmist is telling Y es us. una pregunta que nosotros tenemos que hacernos And en it's esta a tarde. question that we have to ask ourselves this afternoon. ¿Cómo vamos a guardar esa palabra? How can we keep this word? Porque puede que el salmo esté dirigido al joven, It could be that the psalmist is speaking to the young man, pero puede ser aplicable a nuestra vida but it could también. be applicable to our lives. Hay muchas personas adentro de nuestras iglesias So many people in our church que son jóvenes en la fe. that are young people in the faith. Ellos necesitan una guianza de un adulto. They need the guidance of an adult. Y yo no estoy hablando de un anciano de la iglesia I'm not- en edad, I'm not talking about an adult in age in our church, sino una persona que esté llena de la palabra de Dios. but a person that's full of the Word of God. Y lo primero que el salmista nos dice, The first thing that the psalmist tells us, ¿cómo vamos a guardar esta palabra? how can we keep this word? Dice el versículo 10, Says in verse 10, buscando la palabra de todo corazón. with my whole heart I seek you. Dice, con todo mi corazón te he buscado. It says, with my whole heart I seek you. Esa es la forma como nosotros debemos de guardar la palabra That's de the Dios. way that we should keep the Word of God. Para el salmista las escrituras eran importantes. For the psalmist, the scriptures were important. Esa era la forma como él se encontraba con Dios. It's the way that he found Es God. la forma como él se comunicaba con Dios. It's the way he would communicate with God. Cuando él iba a la palabra, When he would go to the Word of God, él se deleitaba en lo que él leía. he would delight in what he read. Ahora, hay una advertencia en medio de esto. There's a warning in all of this. Dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado The psalmist says, with all of my heart I've searched for you. por un objetivo. For one reason, No me dejes desviarme de tus mandamientos. let me not wander from your commandments. Yo te busco de todo corazón. I look for you, I search for you with all my heart. Pero yo te pido que no me dejes desviarme de tus But I'm mandamientos. asking you, do not let me get out of your commandments. Nosotros pensemos por un momento. Let's think for a moment. Muchas veces nosotros pensamos como cristianos. We think like Christians sometimes. Todo está bajo control. Everything's under control. Nada puede pasar en mi vida. Nothing can happen in my life. Yo soy una persona que asisto normalmente a la iglesia. I'm a person that goes to church all the time. Yo soy una persona que estudio la palabra de Dios. I study the Word of God. Yo soy una persona que oro constantemente. I pray all the time. Pero llega un momento But there comes a time en que la confianza que nosotros tenemos en Dios when the confidence we have in God, la cambiamos a nosotros we mismos. change to have it in ourselves. Y ya no seguimos confiando en Dios, And that when we don't continue to trust in God, sino que ahora confiamos en lo que nosotros hacemos. we trust in what we do. Y empezamos a dejar de leer la palabra And we stop reading the Word of God. y dejamos a empezar de orar And we stop praying. y empezamos a dejar de We congregarnos. stop meeting or coming to church. Y lo siguiente que pasa en nuestras vidas And the next thing that happens in our life es el golpe de nuestra caída. is when we fall. Se nos olvidó depender completamente de Dios. We forget to depend wholly on God. Se nos olvidó depender completamente de su We palabra. forget to depend only on His Word. Por eso es que Pablo dice, That's why Paul says, el que cree que está firme, the one who believes himself to be strong, cuidado que no caiga. be careful that you don't fall. Nosotros no podemos confiar en lo que nosotros hacemos. We cannot trust in what we do. Por eso es que el salmista habla claramente. That's why the psalmist speaks very clearly. Con todo mi corazón te busco. With all of my heart I seek for you. No me dejes desviarme de tus Let me mandamientos. not wander from your commandments. Pero algo más que el salmista sigue diciendo. Something else the psalmist tells us. No solamente que debemos de buscarle con todo nuestro We shouldn't corazón, just search or look for God or seek for God with our whole heart, sino que debemos de guardar esa palabra en nuestro but corazón. we should
keep God's word in our heart. Hermanos, no solo debemos de leer la Biblia. We shouldn't just read the word of God. No solo debemos de meditar en esa palabra. We shouldn't just meditate on the word of God. Nosotros debemos de guardar esa palabra en nuestro corazón. We should guard God's heart guard God's word in our heart. Cada mes nosotros tenemos un objetivo en esta iglesia. Every month we have an objective in this Y es church. aprendernos un texto de And la that's Biblia. to memorize this text of scripture. Yo conozco personas que se aprenden libros y libros de otras personas, I know people that memorize books upon books of other people. pero cuando llega el domingo y el pastor predica, ¿alguien se aprendió el texto? But come Sundays and the pastor asks, has anybody learned the text? Todos empezamos a vernos unos con otros. Everybody starts to look around to see who's going to say it. ¿Quién va a ser el valiente esta Who's going to semana? be the valiant one this week? El salmista nos está diciendo en esta tarde, The psalmist is telling us this week. nosotros debemos de guardar la palabra en nuestro We should corazón. store God's word in our heart. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos Verse 11 says, I have stored your word in my heart con un solo objetivo, with one objective, para no pecar contra ti. that I might not sin against you. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra When de we're Dios, full of the word of God, difícilmente vamos a errar. it'll be difficult that we fall. Pero el problema del cristiano moderno, But the problem with the modern Christian, que lo único que no hace en su casa the only thing they don't do in their house es leer la palabra. is read the word of God. La palabra de Dios es la que nos instruye a vivir The word of God is what instructs us to live. conforme a la voluntad de Dios. Conform to the will of God. Nosotros miramos a esta altura del salmista. We look at this psalmist. Él nos dice cómo debemos de vivir una verdadera vida He cristiana, tells us how we should live a true Christian life, cómo debemos de guardar su palabra how we should guard God's word con todo nuestro with corazón. all of our heart. Y ahora nosotros vemos en el versículo 12 And we see in verse 12, que este salmista prorrumpe en alabanza. and this psalmist starts to worship. Dice, bendito, oh tú Jehová, Blessed are you, O Lord. enséñame tus estatutos. Teach me your statutes. Es como que él está pidiendo al Señor de todo su corazón. It's like he's asking the Lord with all of his heart. Yo leo tu I palabra, read your word, pero hay momentos que yo no entiendo. but there's times that I don't understand. Enséñame tú, Teach me you. guíame cómo tengo que saber de ella. Guide me so I can learn it. Él quería saber las escrituras, He wanted to know the scripture, pero él quería tener la certeza que lo que leía but he wanted to know that what he read era lo que Dios le estaba diciendo. is what God was saying. Pero hay algo más que nos dice este tema, Something else that's y es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, It's the commitment that each one of us should have here. no solo de guardar la palabra de Not Dios, only to keep the word, no solo de buscar esa palabra con todo nuestro not corazón, only to seek for the word with all of our heart, sino el compromiso que tenemos como cristianos de proclamar esa palabra. but the covenant we had is to preach the word. Hermanos, las iglesias se están volviendo iglesias de gente obesa. The churches are starting to become people that are obese. Y no estoy hablando de libras en sí. And I'm not talking about pounds. Viene mucha gente a las iglesias. A lot of people come to church. Viene domingo tras domingo. They come Sunday after Sunday. Viene miércoles tras They miércoles. come Wednesday after Wednesday. Oyen cada tipo de estudio. They hear all of the studies. Pero tienen un pequeño problema. They have a small problem. Se les olvida que todo lo que reciben de gracia, Oh, they have forgotten that everything they receive by grace tienen que darlo de gracia también. should give in grace as well. La palabra de Dios no es solamente para que la tengamos The nosotros. word of God isn't just so that we have it, La palabra de Dios es para que tú también se la des a otro. but the word of God is so that you give others the word of God Y ese es el too. compromiso que tenemos And adentro that's de nuestras the iglesias. commitment we have as a church. Tenemos el compromiso de proclamar la palabra. We have the commitment to preach the word of God. No solo basta leerla, Not just to read it, no solo basta venir a la iglesia, not just to come to church, no solo basta guardarla en nuestro corazón. not just to hide it in our heart. Tenemos que proclamar la palabra
palabra We de have Dios. to proclaim the word of God. Esa es la forma como la iglesia ha vivido durante la historia. That's the way that the church has lived throughout history. Cuando nosotros miramos un cristiano, When we see a Christian, nosotros podemos traer la idea a nuestra mente. we can bring to our mind the idea. Este hombre me va a hablar de Dios. This man should speak of A God. veces nosotros no conocemos la gente con la que nos topamos en la calle. A lot of times we don't know the people we come in contact with in the street. Esta gente puede estar necesitada de Cristo. This people could be in need of Christ. Es nuestro mandato predicarle la palabra. It's the commandment to us to preach the word of God. Eso es lo que Cristo dijo antes de ascender al cielo. It's what Christ said before he ascended to heaven. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power is given to me on heaven and on earth. Por tanto, id y hacer discípulos. Therefore, go and make disciples. ¿Cómo vamos a poder ser discípulos? How are we going to make disciples? Dice Pablo, si no predicamos la palabra de Dios, Paul says if we don't preach the word of si God, no hay quien enseñe la palabra de there's not Dios. one to teach the word of Los God. cristianos nos hemos dedicado a ser cristianos de iglesia. We've dedicated ourselves to make Christians out of the Christians in the church. No queremos salir de nuestras iglesias. We don't want to exit our church. Cientos y cientos de personas están yendo al infierno Hundreds and hundreds of people are going to hell. y muchas de ellas nunca han oído de la palabra de And Dios. many of them have never heard the word of God. ¿Cómo debemos de proclamar esta palabra? How should we proclaim this word? Dice el versículo 14, It says in verse 14, me gozaré en el camino de tu testimonio. in the way of your testimonies I delight. Tiene que ser un gozo para nosotros proclamar esa It palabra de must be a Dios. joy in our heart to proclaim the word of God. Cuando llega el día de ir a predicar la palabra, When it comes the day that we go to proclaim the word tú of God, tienes que venir con todas las fuerzas de tu corazón, you should come with all the strength of your heart, sabiendo que vas a predicar lo que has aprendido. knowing that you're going to proclaim what you've learned. ¿Cuánto tiempo tienes en tu iglesia? How much time do you have in the church? ¿Cuánto tiempo tú has predicado esa palabra que has escuchado? How much time have you spent preaching that word that you've El learned? siervo de Dios tiene que gozarse en predicar esa palabra. The servant of the Lord should desire to proclaim the word. Cuando llega el día de evangelización, When the day of evangelism comes, ese siervo de Dios tiene que venir gozoso. this servant should come with joy. Tiene que saber que ese día otras personas van a oír de su Cristo. We should know that this day others are going to hear of our Christ. Dice Bridges que hay un problema en la vida. Dice Bridges que hay un problema. El siervo puede llevar a cabo los estatutos de Dios, The servant can keep the statutes of God, pero solamente el hijo se deleita en ello. but only his son will delight in them. ¿Oyen lo que la palabra dice? O perdón, lo que este hombre dice. Did you hear what this man said? El siervo hace las cosas porque es obligación de hacerlo. The servant does what he does because he's obligated to do it. Pero los hijos de Dios But the sons of God se deleitan en hacer lo que dice. delight in what the Word of God says. Cuando to do. nosotros venimos el día de evangelización, When we come to the day of evangelism, nosotros venimos deleitándonos en lo que vamos a hablar. we come delighting ourselves in what we're going to Gozosos. speak. Joyful. Debemos de gozarnos We should be joyful en predicar ese testimonio. and announce the testimony of the Lord. Yo me acuerdo cuando fueron llevados Pedro y Juan ante el concilio. I remember when John and Peter were taken before the council. Dejen de hablar eso que están hablando. Stop talking about what you're talking about. Y ellos dijeron, porque no podemos callar And they said, we can't stop. lo que Shut hemos up. visto y hemos oído. We can't stop talking about what we've seen and heard. Lo que tú hallas en la palabra. What you read in the Word of Lo que God. tú descubres cada vez que te sientas a leerla. What you discover every time you read. Es algo que cruza un camino para ti. It's something that crosses a way for you. Y eso es lo que dice el siguiente versículo. That's what the next verse says. Dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos.
I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. El verdadero cristiano medita en la palabra The de true Dios. Christian meditates on the Word of El God. verdadero cristiano pone su mirada en la palabra de The Dios. true Christian puts his eyes on the Word of Pero God. no se queda allí. But it doesn't stop there. Él no se queda en lo que ha meditado. He doesn't stop with what he's meditated upon. Él tiene que aprender que debe de caminar de esa forma. He knows he must walk in this way. En la misma forma como la palabra le está enseñando. In the same way the Word of God is teaching. Él tiene que caminar continuamente en los caminos que Dios le da. He has to walk continually in the way that God's given. Pero algo más que el salmista sigue diciendo. But something else the psalmist tells us. Que hay que regocijarnos en andar también en esos caminos. That we should rejoice in being in these ways. Tiene que haber un gozo pleno en nuestra There vida. has to be a plain joy here. Tenemos que estar satisfechos de lo que hacemos como We cristianos. have to be satisfied as Christians. Nuestra vida tiene que estar lleno de lo que hacemos. Our life has to be full of what we do. Tenemos que estar gozosos por proclamar ese We testimonio. have to be joyful to proclaim this testimony. No solamente de tenerlo guardado en nuestra Not vida. just to keep it guarded in our lives. Sigue diciendo en la segunda parte, versículo 17 en adelante. And the second part in 17 and after it. Este salmista nos explica. This psalmist explains. Bueno, muchos dicen no se ha hallado un nombre para este salmista. There's many that say that there's not a name on this psalm. Pero otros dicen de que fue David el que escribió este salmo. But many say this was David that wrote this psalm. Yo puedo creer que fue él. I could believe it's David. Por la forma como este hombre habla de la palabra de Dios. The way that this man talks about the Word of Por la God. cercanía que David tenía con Dios. The closeness that David had with Por la God. confianza que él tenía con Dios. The confidence that he had with God. Dice la palabra que este hombre era conforme al corazón de Dios. Says the Word of God that he was a man after God's own heart. ¿Cómo puede orar un hombre conforme al corazón de Dios? How could a man be conformed to the heart of God? Ahora, yo quiero que ustedes miren I esto. want you to see this. Muchos teólogos dicen que esta era una oración de David. Many theologians say this is a prayer of David. Puede ser, It could be, porque es la forma como uno se comunica con Dios. because the way that one communicates with God Es por medio de la oración. through prayer. Y este hombre, por medio de la oración, And this man, by prayer, él está pidiéndole a Dios que lo bendiga. he's asking God to bless him. Bendíceme con tu palabra. Bless me with your word. Bendíceme de tal forma Bless me in a certain way que mis ojos sean abiertos that my eyes should be open y yo pueda ver las maravillas de tu ley. and I can see the marvelous things of your law. Esa es la forma como un verdadero cristiano debe de orar. That's the way that a true Christian should pray. Yo sé, ahora hay muchas formas como los cristianos oran, I know there's a lot of ways that the Christians pray pero a nowadays, nosotros nos interesa cómo la Biblia nos enseña. but it's important how the Word of God teaches us. Otros que oren como quieran. Some others can pray however they want. Este hombre está orando de esta forma. This man's praying this way. Abre mis ojos Open my eyes, y miraré las maravillas de tu ley. that I might behold the wondrous things out of your law. Sé que es corta mi I vida. know my life is short. No encubras de mí tus mandamientos. Don't hide your commandments from me. Quebrantada está mi alma por el deseo de conocer tus decretos. My soul is consumed with longing for your rules at all times. ¿Alguna vez nos hemos oído orando de esta forma? Have you heard someone pray this way? Orarle a Dios para que Él sea el que abra nuestra vista. Praying that God would open our eyes. Yo sé, muchos me van a decir, hermano, yo no soy ciego, yo veo. And you can say, I know, brother, I'm not blind, I can see. Pero acá el salmista está hablando de nuestros ojos But espirituales. the psalmist is asking about our spiritual eyes. Muchas veces pasamos por un texto Many times we go over a text, y pasamos como que fue de noche. and when we go over it like it was at night, Tenemos tanta prisa por terminar de leer we're so ready to get done reading que nuestros ojos quedan ciegos como estaban that anteriormente. our eyes are blinded of what the text Por says. eso el salmista sigue diciendo, The psalmist continues to say, tú reprendes a los soberbios you rebuke the insolent y maldices
bendices a los que te apartan de tus mandamientos. Accursed ones who wander from your commandments. Esa es una advertencia dura para los cristianos. That's a reprimand strong for the Christian. Muchas veces confiamos en nosotros mismos So many times we trust in ourselves y empezamos a caminar poco a poco hacia afuera. and we start walking little by little outside. Eso no es tan grande como para que yo lo guarde. This isn't so great that I need to keep it. Es una pequeña mentirita. ¿Quién la va a echar de ver? It's just a little lie, I'm going to say. La palabra de Dios está diciendo lo contrario. The Word of God's saying differently. Si tú te apartas de los mandamientos de Dios, If you get outside the Word of tú God, estás cayendo en un problema. you're falling into a problem. Tu vida ha sido apartada para condenación. Your life has been set apart for condemnation. Esto no se trata de guardar todos los mandamientos en sí. This isn't trying to keep all of God's commandments like that. Esto se trata que si tú quiebras uno, This is if you break one of them, tú los quiebras todos. you broke all of them. No importa que tú digas, no, yo no soy un adúltero. You might say, I'm not an adulterer. Yo no ando levantando falsos contra los demás. I'm not speaking false things against others. Pero poco a poco te vas acostumbrando a mentir sin piedad en lo que haces. But little by little, you're accustoming yourself to lie without giving a care what happens. Estás quebrando la ley. You're breaking the law. ¿Saben que todos nosotros somos culpables de quebrar la ley de Do Dios? you know that all of us are guilty of breaking the law of God? Primeramente porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón. First, because we don't love God with all our heart. Y eso se mira en lo poco que nosotros estudiamos las Escrituras. And that is seen by the little we've studied the Scriptures. Si nosotros amáramos a Dios, If we love God, amáramos la palabra de Dios. we would love the Word of God. Porque la palabra de Dios Because the Word of God es la que nos habla de Él. is what talks to us about Him. No es lo que nosotros pensamos en nuestra It's mente. not what we think in our mind. Es lo que ella dice. It's what He said. Y el salmista sigue diciendo, The psalmist continues to say, aparta de mí el oprobio, take from me the scorn and contempt, porque yo he guardado tu palabra. okay, I have kept your testimonies. Y algo que sigue diciendo acá en este siguiente versículo. Something that continues in the second verse. Aunque los príncipes hablen contra mí, Even though princes sit plotting against me, yo guardaré tus mandamientos. your servant will meditate on your statutes. ¿Están oyendo lo que dice el salmista? Do you hear what the psalmist is saying? Aunque muchos se reúnan para hablar contra mí, Even though so many come together to talk against me, yo no voy a hacer lo mismo que ellos. I'm not going to do the same as them. Muchas veces nosotros oímos, Julano está hablando mal de nosotros. Many times we hear somebody's talking bad about me. Este Julano tiene que saber lo que yo sé de él. They have to know what I know about them. El salmista dice, aunque otros hablen de mí, The psalmist says, even though wicked men speak evil of me, yo mantendré mi boca cerrada. I will keep my mouth closed. Yo voy a guardar tus mandamientos. I'm going to keep your commandments. Porque para él es más importante la palabra de Dios que lo demás. The word of God is more important to him than anyone else. Tus testimonios, dice el Your salmista, testimony, says the psalmist, son mis deleites y mis consejos. are my delight and are my counselors. Tus testimonios Your testimonies son mis deleites y mis are consejos. my delight and my counsel. ¿Qué clase de oración puede ser esto? What type of prayer could this be? Cuando tú te encuentras lleno de la palabra de Dios, When you're full of the word of God, tú oras conforme a la palabra de Dios. you pray conform to the word of God. Pero cuando tú estás vacío de la palabra de But when you're Dios, empty of the word of God, tú empiezas a pedir cosas que no están escritas en la palabra de you Dios. start asking for things that aren't written in the word of God. ¿Cuál es el deseo más grande en las escrituras? What's the desire, the greatest desire of the scripture? Es que las almas sean alcanzadas para Cristo. That the souls would be won for Christ. Pero ¿cuál es el deseo más grande que hay en la vida de los seres humanos ahora en día? But what is the desire, the biggest desire in the human heart today? Yo quiero tener buena casa, I want that would have a house. yo quiero tener buen carro, I want to have a good car. yo quiero tener una buena cuenta, I want to have a good bank account. yo quiero ser millonario. I want to be a millionaire. El salmista no está pidiendo eso. The psalmist isn't asking for that. El salmista podía pedir todo lo que quería. The psalmist could lose everything. Él era el rey de Israel.
He is the King of Israel. Pero Él no está pidiendo nada más. But he's just asking for something. Él quiere solamente deleitarse en la palabra de He just wants Dios. to delight in the law of God. El amor que Él tenía en su The corazón love that he has in his heart era una hambre por la palabra de is a Dios. hunger for the word of God. Él quería amarla y deleitarse en ella. He wants to love it and delight in it. Él quería leer los consejos que Dios tenía para su vida. He wants to read the counsels that God has for his life. Un hombre lleno de la Biblia A man full of the word of God no es un idólatra de la Biblia. is not an idolater of the word of Es God. un cristiano que vive conforme a su palabra. It's a Christian that lives conformed to his word. Entre más tú sabes de la Biblia, More that you know about the word of God, más tú vives conforme a ella. more you live conformed to Yo it. no estoy hablando de aprenderte textos solo por aprendértelos. I'm not talking about learning texts just to learn them, Yo estoy hablando de leer los textos y aplicarlos a tu but I'm vida. talking about read them and apply them. Ahora yo quiero que lleguemos a la siguiente sección. I Yo want sé us que to- vamos tarde ya. I want us to get to the next section. We're already past time. Pero el salmista nos está diciendo, el versículo 25 al 32, The psalmist is telling us in 25 through 32, que nuestra vida en sí our life debe ser redarguida por medio de la palabra de should Dios. be consumed by the word of God. Yo quiero que tú pienses por un I momento. want you to think for a moment. En el siglo XV, un siglo antes de la Reforma, In the 15th century, one century before the Reformer, muchas personas iban a la iglesia, many people went to church. se sentaban como nosotros acá, They would sit like we do here. empezaban a cantar en otro idioma, They would sing in another language. daban consejos en otro idioma, They would give counsel in another leían la language. palabra en otro idioma, Read the word in another language. predicaban en otro idioma. Preach in another language. Así que como llegaban, así se iban. So like they came, they left. La palabra estaba siendo escondida para las personas. The word of God was being hidden from the people. Nadie podía escuchar lo que se estaba predicando. No one could hear what was being preached. Y cuando llegaban a su casa, And when they would go to their house, no tenían una Biblia para leerla. they didn't have a Bible to read. Entonces estas personas vivían como querían. So these people would live however they wanted. Y lo único que ellos comprendían And the only thing they understood eran las cosas que la iglesia le decían que tenían que hacer. was the things that the church said they had to do. Ahora yo quiero que tú mires esta perspectiva. I want you to see this perspective. Los corazones de estas personas The hearts of these people vivían nada más por los hechos que hacían. would live only by the things that they did. Pero sus corazones estaban secos de la palabra de Dios. But their hearts were dry from the word of No God. había nada que alimentara sus vidas. No one gave them food to eat. Ellos estaban pobres espiritualmente. They were spiritually poor. Ellos vivían nada más por lo que hacían. They only lived by what they did. Si el Papa tiraba una indulgencia, If the Pope demanded an indulgence, ellos sabían que la indulgencia tenía que salvarlos. they thought the indulgence would save them. Por eso explotó la reforma. That's why the Reformation exploded. Porque Martín Lutero no estaba en contra de eso. Because Martin Luther was against this. Ahora, sus corazones estaban secos totalmente. Their hearts were dead. La palabra era escondida. The word of God was hidden. Ahora, esa es la verdadera vida que nosotros vivimos sin oír, sin estudiar, sin leer la palabra de Dios. That's the life we live without reading the word of God. Muchas veces nosotros podemos ver personas en el mundo. So many times we can see people in the world, Están viviendo de esta misma forma. they're living the same way. Tú les mencionas un texto You say a text, y dicen, ¿de dónde sacaste eso? and they say, where did you bring that out of? Yo nunca lo he oído en mi iglesia. I've never heard that text in the Eso es church. algo nuevo para mí. That's something new for me. En la iglesia no dicen eso. In the church, they don't say that. Leen un texto y hablan de cualquier cosa. They read a text and say whatever they want. Sus vidas están secas. Their lives are Y dry. cuando tú oyes esto, And when you hear that, tú puedes ver lo que el salmista está diciendo en el primer verso. you can see what the psalmist is saying in the first verse. Abatida hasta el polvo está mi alma. My soul clings to the dust. Su alma estaba seca cuando no había palabra en él. His soul is dry when there's not a word of God in there. Eso pasa con nuestras vidas. That's what happens to our life. Cuando no hay palabra en nuestras vidas When que there's nos not a alimenta. word in our life, Nosotros estamos secos. we're dry. ¿Qué te recuerda eso?
What do you remember this? Ezequiel 37. Ezekiel 37. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Ezequiel y lo llevó en el espíritu? You remember when God spoke to Ezekiel and he took him in the Y spirit? lo llevó al valle de los huesos secos. And he took him to the valley of dry bones? El profeta dice que cuando vio los huesos, And the prophet says when he saw the bones, dice que estaban secos en gran manera. they were dry in a terrible way. Ahora, lo que nos llama la atención en ese What texto, calls our attention in this text, cuando nosotros vamos al versículo 4 de Ezequiel, when we go to Ezekiel 37:4, es como la palabra de Dios causa efecto en la vida de estos is huesos. how the word of God causes an effect in those dry Dice bones. Ezequiel 37:4. It says in Ezekiel 37:4, Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. says in Ezekiel 37:4, then he said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Solo la palabra de Dios puede dar vida a nuestros Just the huesos. word of God can give life to these Solo dry la bones. palabra de Dios puede vivificar nuestras vidas. Only the word of God can give life to our life. Tú puedes leer 1000 libros, You can read 1,000 books, pero todos esos libros están muertos en sí. but all of those books are dead in themselves. El único libro que tiene vida propia The only book that has life in itself es la palabra de Dios. is the word of God. La palabra de Dios es viva y eficaz. The word of God is living and active. Ella es más penetrante que una espada de dos filos, dice la It's palabra. sharper than a two-edged sword, Dice el salmista, says the psalmist. abatida está, hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. My soul clings to the dust. Give me life according to your word. Vivifícame según tu palabra. Give me life according to your word. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra de When, Dios, brothers, if we don't read the word of si God, nosotros no indagamos la palabra de Dios, if we don't bathe ourselves in the word of si God, nosotros no sumergimos nuestras narices en ella, and we don't submit our nose there, nosotros vamos a seguir tan secos como empezamos. we're going to continue so dry as when we started El off. salmista nos está diciendo, tienes que vivificarte en la palabra de The Dios. psalmist is telling you have to meditate in the word of God. Ella es la única que te puede dar vida. The word of God is the only thing that can give you life. Pero del versículo 26 al 27, 26 to 27. el salmista sigue diciendo, The psalmist continues, hazme entender tus caminos. when I told you of my ways, Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. when I told of my ways, you answered me. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous works. A mí me gusta cómo lo dice el salmista. A mí me encanta como dice el salmista. I love how the psalmist says it. Dice, te he manifestado mis mandamientos, Showed you my ways, pero tú, but you enséñame cómo debo de caminar, teach me how I should walk. cómo debo de caminar en tus How mandamientos should I walk in your ways? para poder meditar tus maravillas. So that I can understand your marvelous ways, meditate on your marvelous works. Muchas veces caminamos por el mundo So many times we walk by the world y nos quejamos de todo. and we gripe about everything. El salmista está diciendo, The psalmist is saying, hazme entender tus mandamientos. make me understand your commandments. Yo quiero ver las maravillas que tú has hecho. I want to see the wondrous things that you've done. Parece una broma a veces en nuestras vidas. It's kind of like a joke in our lives. Muchas veces nosotros hacemos nuestros propios planes, ¿o no? So many times we make our own plans. Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y I'm esto. going to do this, and this. Pero el salmista dice, enséñame tus caminos. But the psalmist says, teach me your ways. Aliméntame con esa palabra que tú me das. So feed me with this word that you give me. Ampárame con esa palabra. Bathe me in this word. Pero algo más que sigue diciendo. There's something else that keeps saying. Dice, dame fuerza en la tribulación, versículo 28. Verse 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. My soul melts away for sorrow. Strengthen me according to your word. No es verdad que a veces estamos firmes Sometimes we think we're strong, y vienen momentos de debilidad y tribulación en nuestras vidas. and there comes time that we're weak
and tribulations in our life. No es verdad que a veces, aunque estamos firmes en la fe, a veces sentimos ansiedad y nos quebrantamos. Even though we think we're strong, we have tribulations in our life and we feel weak. Mira lo que el salmista dice. Look what the psalmist says. Dice, enséñame a confiar en ti, aliméntame y ampárame en tu palabra. It says, strengthen me according to your word. Put false ways far from me and be gracious and teach me your law. Yo quiero que vean ustedes. I want you to see something. El salmista no dice yo voy a buscar las propias formas cómo hacer las cosas. The psalmist says, I'm not going to invent my own ways to do things. No, el salmista dice enséñame. The psalmist says, teach me. Enséñame cómo debo de hacer las cosas. Teach me so I can know how to do it. Enséñame a confiar en ti. Teach me to know how to trust you. Enséñame a alimentarme a través de esta palabra. Teach me to know how to feed me with this word. Ampárame en tu palabra. Bring me up in your word. Pero algo más que sigue diciendo estos versos Something else that these verses tell us. es que el salmista dice, dame entendimiento para tomar el camino de la verdad. It says, put false ways from me and be gracious to me. ¿Qué versículo? Sí, 29 al 30 estamos. 29. Put false ways far from me and be gracious to me, your law. I have chosen the way of faithfulness. I set your rules before me. Vivir en los tiempos que estamos ahora en día To live in the ways that we're living now es bien confuso para los seres humanos. is confusing for humans. Hemos llegado a unos tiempos We've come to times de que a la verdad se le dice mentira y a la mentira se le dice verdad. at the truth they say lie, and at the lie they say truth. Es confuso para las personas. It's confusing for people. Si tú encuentras una persona ebria en la calle, If you find a person drunk on the street, tú puedes predicarle el evangelio, you can preach them the gospel. pero él te dice, no, yo no estoy en pecado. They say, I'm not in sin. Yo solamente estoy enfermo. I'm just sick. Soy un enfermo alcohólico. I'm a sick person that's an alcoholic. Tú encuentras un ladrón por ahí, You can find something there. le predicas el evangelio, You can find somebody else in sin and you preach the gospel. él dice, no, yo no estoy en They problemas. say, I'm not in problems. Solamente que soy cleptómano. I'm only in sin. I'm only sick. De vez en cuando me agarro algo, pero no es que esté en mí. It's a thief and I just take things sometimes. El problema es The problem is que a las cosas le hemos cambiado nombre. we've changed things, their name. Y a la y a la desobediencia ahora le llamamos hiperactividad. And disobedience we now call active. ¿Están viendo cómo los Hyperactive. nombres han cambiado totalmente? You see how these names have changed completely? No sabemos si eso es pecado o no es pecado. We don't know if this is sin or not sin. Estamos viviendo tiempos difíciles ahora. We're living in difficult times now. Por eso es que el cristiano That's why the Christian debe ser de un solo lado. should be only one way. Lo que es sí, lo que es no. What is yes is yes and no is no. Porque si no podemos mandar un falso mensaje a las personas. Because if not, we can send a false message to the people. Porque cuando nosotros hacemos cosas, When we do things, a las personas les va a parecer de que esas cosas son buenas. people are going to think these things are good. Así que cuando tú haces aquella pequeña mentirita piadosa When you make a pious lie o aquella mentirita blanca, or a white lie, tú dices, no, solamente lo hice por ayudarle. I just did it to help them. Pero la palabra no habla de eso. But the Word of God doesn't speak that way. Cuando tú dices una mentira, When you say a lie, estás en pecado. you're in sin. Esa es la forma como el salmista lo entendía. It's the way that the psalmist understood it. El salmista entendía eso. The psalmist understood that. Por eso él dice, apártame de esas mentiritas piadosas. Put false ways far from me. Apártame de esas mentiritas blancas. Put all of the white lies away from me. Porque yo he escogido el camino de la Because verdad. I've chosen the way of truth. Ustedes miran la confianza que hay en el salmista. You see the confidence that there is in the psalmist. Y yo he optado ese camino And I have walking on this way. para vivir en fidelidad a ti. I've chosen this way to live to you. El cristiano no puede vivir de otra forma. The Christian can't live another way. El cristiano tiene que vivir de una sola forma. The Christian has to live only one way. Y es conforme a la palabra de And that's Dios. conformed to the Word of God. No debemos de vivir de una forma diferente. We should not live in a different way. Pero el salmista sigue diciendo, rescátame. The psalmist says here,
Numeral D. Huh? Day. Save me. No me avergüences I'm not. Don't shame me y engrandece mi corazón. and enlarge my heart. Versículo 31 y 32. Verse 31 and 32. Yo quiero que ustedes vean acá. I want you to see this. Hay un crecimiento en la vida de este hombre. There's a growth in this man. Al principio, en el versículo 25, In verse 25, dice, abatida está mi alma hasta el polvo. my soul clings to the dust. Él se encontraba seco de la palabra de He Dios. was dry from the word of God. En el versículo 30, In the verse 30, dice, escogí el camino de la verdad. I've chosen the way of faithfulness. En el versículo 31, 31, dice, me he apegado a tu I palabra. cling to your testimony. Y ahora en el versículo 32, And now 32, dice, estoy corriendo en el camino de tus mandamientos. I run in the way of your commandments. Hay un crecimiento en la vida de este hombre. There's a growth in the life of this man. Empieza desde el polvo. It starts from the dust. Ten misericordia de mí, pecador. Have mercy on me. Necesito de ti. I need you. Yo soy culpable. I'm at fault. Pero luego viene la palabra. But comes the word Lo vivifica. that makes him alive. Viene el Espíritu Santo y lo convence de And- pecado, justicia y de juicio. The Spirit comes and convinces him of sin and unrighteousness. Ahora él escoge el camino de la verdad. Now he chooses the right way. Ahora él aprende y se apega a la palabra de Dios. He learns where the word of God is. Y ahora corre conforme a la palabra de Dios. And he runs to the word of God. Hay un crecimiento espiritual en su vida. That's a growth in his life. Hermanos, cuando Dios ensancha tu corazón, When God takes your heart, cuando Él permite de que tu corazón sea lleno de la palabra de when He Dios, permits that your heart is full of the word of God, la palabra misma te redarguye. the same word gives you great joy. Ella te enseña. And it teaches you. Tú no necesitas leer 5 puntos para poder orar, You don't need to read 5 points so you can pray. o 10 puntos para poder tener el Espíritu Santo. Or 10 points so you can have the Spirit. La palabra misma te dice cómo debes de vivir. The Word of God tells you how to do it. Ella te llena. This Word of God fills Cuando tu you. corazón está lleno de la palabra, When your heart is full of the Word of God, tú predicas la palabra de you Dios. preach the Word of God. Mira lo que sigue diciendo este hombre, Bridges. Look what Bridges continues to say. El secreto de la energía y el éxito cristiano The secret of the energy and the éxito, success of the Christian. Energy and success of the Christian. el secreto y la energía del éxito cristiano es un corazón agradecido en el amor de Dios. The secret of the energy and success of a Christian is a heart that is enlarged by the love of God. Cuando te llenas de Cristo, When you're filled with Christ, tú amas a Cristo. you love Christ. Cuando tú tienes a Cristo, When you have Christ, tú predicas a you Cristo. preach Christ. Cuando tu corazón está lleno de algo, When your heart is full of something, es lo que tú haces en tu vida. it's what you do in this life. Tu vida refleja lo que tu corazón Your tiene. life reflects what your heart Eso es lo has. que Cristo decía. This is what Christ did. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. The abundance of our heart, the mouth speaks. Alguien dijo esto. Someone said this. Un corazón ocioso es un taller del diablo. Ocioso. A lazy heart is a heart of the devil. Is a place of the devil. Cuando tú no dedicas tu tiempo a estudiar la palabra de When you Dios, don't dedicate your time to study the Word of God, tú estás dedicando tu tiempo a otra cosa. you're dedicating your time to something else. Si no te llenas de Cristo, If you don't fill yourself with Christ, te vas a llenar de algo you're más. going to fill yourself with something Ahora, else. déjame recordarte algo. Let me remind you of something. Y ese es el eslogan que nosotros tenemos como iglesia. And this is the slogan that we have as a word of La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y the práctica. Word of God is the only rule of faith and practice. ¿Cómo nosotros vamos a practicar How are we going to practice esa fe this faith si no tenemos la palabra en nuestras if we vidas? don't have the Word of God in our hearts? Es un problema. It's a problem. Yo quiero que pienses, I want you to think, si vamos a traer una reforma a este lugar de Port Arthur, if we're going to bring a reformation here to Port Arthur, debemos de empezar por reformarnos nosotros mismos. we should start with where we're formed.
Todo aquello que no hacemos para crecer espiritualmente, Everything we do to not grow spiritually es necesario que lo empecemos a hacer. is what we need to start doing. Los reformadores lo hicieron. The reformers did it. La palabra estaba afuera. The word of God was out. Ellos la trajeron otra vez al They centro. brought it again to the center. Esa es la forma como nosotros debemos de It's vivir. the way that we should live. Si la palabra de Dios está fuera de nosotros, If the word of God is outside of us, debemos de traerla a nuestra vida we should bring it to our lives para vivir conforme a ella, to live conform to it. así como fue escrita. That's how it was written. Vamos a Let's orar. pray. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da para poder, Señor, indagar en ella, para poder exponerla, Señor, para poderla traer a nuestra vida, Señor, y ponerla por práctica, Señor. Le pedimos, Señor, de que cada día usted nos llene de ella, Señor. Que nos dé, Señor, ese amor, Señor, para poderla leer, para poder ver a profundidad lo que ella dice, Señor. Que podamos, Señor, memorizarla en nuestras vidas, que podamos ponerla por obra, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino que la podamos predicar, Señor, a otras personas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Amen. Muchas gracias, brother. Pues este debe causar que amas la palabra más y más. This should cause you to love the word of God more and more. I would ask you to be in prayer this week. Te pido estar en oración esta semana as Brother AJ will preach the next 3 sections on Wednesday. Que hermano AJ va a predicar las siguientes 3 secciones el siguiente miércoles. And so he also has a large task. También él tiene una tarea grande. Normal services this week, normal servicios normales esta semana. If you haven't turned in your papers for new members, si no has entregado tus papeles de nuevos miembros, if you'll do that, si puedes hacer esto conmigo, so that we can present you this Sunday, para que podamos presentarte este domingo. There's still food back there, todavía hay comida allá atrás. If you want to go and eat, si puedes ir a comer, ¿no? Amén. Es de ver cuánto hay. ¿Ah?